Sierra de Historias, con Alberto Garín. Castroulaca, en la provincia de Ávila, es probablemente el yacimiento arqueológico más importante vinculado a la cultura prerromana de los betones. Recorrer Castroulaca nos permite entender cómo era ese mundo de la submeseta norte en el momento inmediatamente anterior a la ocupación de este territorio por las legiones romanas. Y a partir de ahí, tratar de entender cómo fueron esas sociedades prerromanas, no solo en el momento de la conquista romana, allá por el siglo II a.C., sino varias centurias atrás. A partir de ahí, vamos a encontrarnos con esa singularidad entre ciertas continuidades en la forma de explotar el territorio, sobre todo basado en ganadería trashumante, y determinadas modificaciones, como ese salto tecnológico que supuso la llegada del hierro, que es lo que termina por definir claramente a la cultura betona. De esta manera, Castroulaca no es solamente una anécdota en esa historia del mundo prerromano, sino una singularísima fuente de información para entender las transformaciones sufridas durante el primer milenio antes de Cristo en el norte de la península ibérica, y muy especialmente en ese salto tecnológico del uso de la metalurgia del bronce a la metalurgia del hierro. Un salto tecnológico que aún genera grandes debates sobre hasta qué punto fue el resultado de la llegada de gentes de fuera, los celtas, o quizás la evolución propia de las culturas autóctonas de estos territorios de la submeseta norte. Castroulaca es un castro betón situado junto al pueblo de Villaviciosa, en el término municipal abulense de Solosancho. Los betones son esa cultura que se extendió al norte y al sur del sistema central, en las actuales provincias de Salamanca, Cáceres, Ávila y parte de Segovia, durante el primer milenio antes de Cristo hasta su conquista por los romanos. Ya había habido una cultura previa, Cogotas I, hemos dedicado un programa al castro de las Cogotas. En el caso de Cogotas I estamos hablando de la metalurgia del bronce, en el caso de los betones ya estamos hablando de la cultura del hierro, y al parecer hay otro cambio importante entre ambos grupos, y es la llegada en torno al 900-800 a.C. de gentes desde Europa, acaso los celtas. Si bien es cierto que vamos a ver aquí los rasgos culturales entre Cogotas I y este mundo betón no eran tan diferentes. Tratemos de recorrer Castroulaca para entender cómo era este mundo betón. Castroulaca, como decimos, es un promontorio aislado de la Sierra de la Paramera que mira hacia el Valle de Amblés e incluso que puede ver en la lejanía la Sierra de Ávila. Una ubicación muy interesante porque, controlando los pasos de montaña de culturas ganaderas como eran Cogotas I y los propios betones, ese dominio sobre el Valle de Amblés daba una ventaja añadida a este Castroulaca al poder controlar un territorio agrícola muy interesante desde el punto de vista de la producción alimenticia, y vamos a ver que es un elemento clave, porque hemos de entender que este castro está sobre este gran promontorio conocido como la Loma del Castillo, más de 1500 metros de altura, y se encuentra rodeado por una serie de barrancos naturales en donde va a destacar por el sur el río Picuezo y ya hacia el norte una serie de torrentes, de arroyos que configuran el otro límite, el límite suroccidental, comenzando por el reguero de la Vejiga, que nace en el propio castro y que desemboca hacia el arroyo de los Potrillos, que ya va camino del río Adaja, que es el que cruza todo el Valle de Amblés. Pero unas corrientes de agua que en muchos casos, tanto el arroyo de los Potrillos como el río Picuezo, quedan hasta 300 metros por debajo del lugar donde se instalaron los betones. De modo que es necesario preguntarnos de dónde tomaban agua estos betones, porque bien es cierto que ese reguero de la Vejiga surge en gran medida de una fuente que encontramos cuando subimos al castro a media ladera, una fuente que a la larga es el manantial por el que sale al exterior todo el agua que ha podido recibir el castro durante la época de precipitaciones,
se ha metido bajo la tierra, ha llegado hasta una capa freática y emerge al exterior a través de esta fuente. Pero claro, esta fuente tiene una limitación, que es ya no solamente la cantidad de lluvia que puede precipitar durante el otoño, el invierno, la primavera, sino la cantidad de espacio sobre el que esa lluvia precipita y, por tanto, la capacidad real de la capa freática de poder almacenar una cantidad de agua importante. ¿Por qué me hago esta reflexión? Porque en gran medida uno de los retos que tenemos a la hora de entender Castro Ulaca es que habitualmente los historiadores lo miran como una de las primeras grandes ciudades ya en tiempos prerromanos, pudiendo albergar de 1.000 a 1.500 personas de forma permanente en esta ubicación. Y claro, la pregunta que tenemos que resolver es ¿y de dónde tomaban el agua? Porque es cierto que esta fuente es constante durante todo el año, o prácticamente durante todo el año, pero la cantidad de agua que llega a tener en verano es realmente muy, muy reducida, en esencia porque la capa freática de la que se alimenta es muy pequeña, exclusivamente lo que se precipita sobre lo alto del castro. Claro, en época de lluvias también se pueden recoger agua y lo vamos a ver aquí. Este reportaje ha sido grabado durante una Semana Santa en la que nevó de forma importante. En época de lluvias, en los lanchales, en los agujeros que encontramos en estos lanchales de granito, también se puede recoger el agua, pero es un agua que, de nuevo, va a evaporarse rápidamente en cuanto llegue el calor del verano. De modo que una ciudad de 1.500 habitantes, 1.500 habitantes, que dependiera exclusivamente del mínimo chorro de agua que emerge de esa fuente que produce el reguero de la vejiga, es un tanto atrevido. Así que a lo mejor no tenemos que pensar tanto en una ciudad permanente como en un sitio de refugio donde durante ciertos periodos del año podía tener una mayor cantidad de población, por ejemplo en invierno, y veremos por qué, mientras que en otros periodos del año, sobre todo cuando hay que hacer toda la actividad agrícola en el Valle de Amblés, buena parte de esta población podía desplazarse al Valle de Amblés para llevar a cabo esa práctica agrícola. De ahí que no hemos de concebir Castro Ulaca tanto como una ciudad permanente, así como un centro de protección para esta cultura vetona, más teniendo en cuenta que la mayor parte de las estructuras defensivas ya son relativamente tardías. En ese sentido hay una ventaja natural en el propio Castro Ulaca, que son esos grandes lanchales, esas grandes planchas de granito que emergen por doquier y que fueron cortadas. Hay una parte que es claramente una cantera, donde vemos todavía todos los cortes producidos tanto de los bloques de piedra como allá donde se metían los agujeros para taladrar esas piedras y poder sacarlas, de forma que el castro es el que alimenta de material a las construcciones que se van a hacer en esta posición. De ahí que, más allá de la ausencia de un agua suficiente para una ciudad importante, lo que sí tenemos es una cantidad increíble de piedra con la que poder construir todas las estructuras asociadas a este castro, donde de nuevo el elemento clave es ser un enclave defensivo. Y en ese sentido es interesante el hecho de que contamos con una muralla que, según los arqueólogos, puede tener un perímetro de hasta 3 kilómetros, abarcando un área que podría llegar a superar incluso el área intramuros que conocemos de Ávila, del Ávila amurallada desde los tiempos medievales. Una muralla que se ha construido, en efecto, con la piedra proveniente del propio castro, aparejada a seco, con un grosor de esos muros realmente notables, con puertas fortificadas, posiblemente hasta 9, e incluso en algunos sectores hasta con una antemuralla. Es cierto que la muralla no rodea por completo el castro, porque hay sectores donde la propia piedra natural se convierte en un elemento defensivo agudizado por los barrancos sobre los que esa piedra natural cae. Pero en cualquier caso, es importante entender que la estructura más consolidada, más potente que vamos a tener en Castro Ulaca son sus murallas. Y esto nos tiene que llevar a pensar no solamente en las relaciones que podían tener las diferentes comunidades vetonas al final de ese primer milenio antes de Cristo, sino sobre todo la llegada primero de los cartagineses, pero sobre todo de los romanos a partir del siglo III a.C., que se van a lanzar a la conquista de estos territorios para los siglos II, I a.C. Quizás es pensando en ellos cuando decidieron los habitantes de esta zona del Valle de Amblés subir hasta este punto tan fácilmente defendible.
Como decíamos antes, durante la elaboración de este reportaje, estábamos en un momento en el que nevó de manera intensa, lo que nos permitió entender algunas realidades climatológicas del microclima del Castro realmente interesantes. Dentro de las murallas, pues dentro de las murallas lo que nos vamos a encontrar son, sobre todo, muchísimas viviendas de las que en gran medida no queda más que los arranques de los muros. Aquí vamos a ver ahora algunas de las viviendas que han sido recrecidas por los arqueólogos, unas viviendas que se construyen directamente sobre la roca natural del Castro, sobre estos lanchares, y donde los ambientes quedan claramente definidos, los accesos están muy bien limitados a través de grandes jambas de piedras, como las que hemos podido ver, que dan acceso a unas estancias muy amplias que suelen tener en la parte posterior una segunda estancia con la que no comunica directamente, de modo que hemos de pensar una estructura de habitación con pajares, graneros, bodegas asociadas. Y esto es muy llamativo, porque no tenemos una complejidad en la parte de habitación especialmente destacada. Es decir, no estamos ante estructuras de lujo, sino de una funcionalidad máxima. La gente vive en un ambiente y después hay muchísimos espacios de almacenaje, normal en este mundo de la meseta, donde una sola noche que hiele es suficiente para destruir la cosecha de todo el año, y entonces, si no hemos conservado suficientes alimentos, vamos a pasar un largo periodo de hambruna, de modo que hay que saber almacenar alimentos para periodos de 4 o 5 años, de ahí la importancia de esas bodegas, esos graneros, esos pajares que acompañan inmediatamente a las casas. Unas casas que están relativamente aisladas unas de otras. Aquí no hay una composición urbana en el sentido de querer presentar calles, de querer presentar plazas, sino que aprovechan los llanos naturales formados por los lanchares, y a partir de ahí no se busca esa clara diferenciación espacio público, calle, espacio privado, vivienda, sino se colocan más o menos donde pueden ubicarse. Y entonces, claro, la ausencia de ese espacio público, espacio privado, nos impide hablar de ciudades si tenemos el concepto de ciudad desde un punto de vista jurídico. Otra cosa es que queramos hablar de ciudad porque tengan una actividad artesanal destacada, hay una serie de instituciones de gobierno o una actividad comercial importante. Esto es lo que ha llevado a los arqueólogos a hacer unas reconstrucciones hipotéticas con una gran densidad de viviendas en este Castro. Bien es cierto que sin llegar porque no es cierto, la realidad material nos lo dice, sin llegar a presentarse esas calles, pero sí, ya digo, ofreciendo esa densidad de viviendas que pareciera estar en el momento previo a la constitución de esas tramas urbanas con calles, con espacios públicos. Pero estas restituciones, más allá de que los elementos no están colocados donde realmente se encuentra cada uno de ellos, presentan ciertos inconvenientes cuando nos enfrentamos a la realidad que vemos en Castro Ulaca. Porque hay una característica que define bien, y es que el Castro no es una meseta completamente plana, todo lo contrario. En este altozano hay una serie de vaguadas, al menos 2 de ellas muy importantes, una asociada a ese reguero de la Vejiga, donde encontrábamos la fuente que abastecía de agua al lugar, y luego hay otra que va esencialmente en dirección oeste-este, que es quizás la que más altera el lugar y que genera especie de, vamos a llamarlo, barrios. O sea, hay un sector donde hay una serie de viviendas, hay otro sector donde hay una serie de viviendas, la vaguada en medio no se puede construir, y lo vimos bien durante nuestra visita por la cantidad de humedad que presentaba esa vaguada. Entonces quizás en verano sea un sitio muy agradable, pero el resto del año es imposible vivir ahí por ese exceso de humedad. Y luego hay otros sectores igual que quedan entre las pequeñas vaguadas, es decir, hay lugares secos donde se van a construir los conjuntos residenciales y lugares húmedos, las vaguadas, que van a limitar unos y otros. Y es muy interesante este ejercicio de las vaguadas porque hasta podemos llegar a de alguna forma jerarquizar los barrios, y hay barrios más confortables y barrios donde las condiciones climatológicas son un tanto más duras dentro de la dureza genérica de todo Castro Ulaca. Si vemos esta imagen de la topografía de Castro Ulaca, y el Castro esencialmente es esa especie de gran óvalo rojizo con las alturas máximas donde encontramos los blancos, aquí estamos indicando las 2 vaguadas principales, esa mayor que, como decía, viene desde el oeste hacia el este, y la menor que después termina por convertirse en el reguero de la Vejiga. Pues es en los espacios entre vaguadas donde vamos a poder encontrar las conglomeraciones de alguna forma residenciales,
insisto, con una cierta jerarquía entre los diferentes barrios que incluso pueden explicar otras construcciones, entre comillas, más monumentales, más prestigiosas. De esta manera, por ejemplo, si recorremos la vaguada y miramos hacia el sur del castro, de nuevo, en el fondo de la vaguada no hay construcciones, y no hay construcciones porque es el lugar por donde discurren todas las escorrentías. Es muy húmedo la mayor parte del año, salvo en verano, bien, que probablemente permanece completamente seco, y es en el lado sur de esta vaguada donde vamos a encontrarnos las casas que tienen unas dimensiones un tanto más atrevidas, más aireadas las unas de las otras, están menos concentradas que en el lado opuesto, porque en cierta medida estaban un tanto más protegidas las casas que estaban aquí, de los vientos que pueden discurrir. El propio borde del castro hacia el sur es una parte muy elevada, hasta el punto que es la muralla natural del propio castro. Entonces ese borde sur protege de alguna manera contra los vientos que podemos encontrar en este barrio sur, que va a ser un lugar más digno que puedan ser los otros barrios situados más hacia el norte. Y claro, es curioso porque es en este barrio sur donde los arqueólogos han encontrado una de las construcciones más monumentales que hay dentro de Castro Ulaca. Lo han calificado de torreón, pudiera ser un edificio realmente elevado. En cualquier caso, es el que reúne los aparejos más notables, generando un ambiente interior, una gran sala que perfectamente podría ser una sala de reunión para la comunidad vetona que vivía en este lugar, y que de esta manera, por supuesto, que demuestra la existencia de unas jerarquías políticas que conocemos bien en estas comunidades vetonas, pero que a su vez han decidido construir este torreón no solamente en el punto en el que, de haber sido un torreón, es decir, un edificio con varios niveles, se podía observar perfectamente el Valle de Amblés. Tampoco era tan necesario, ya solo con la altura que tiene Castro Ulaca, el dominio sobre el Valle de Amblés es importante. Quizás desde el propio Valle de Amblés observar la presencia de ese torreón aumentaba el prestigio asociado a Castro Ulaca, pero a su vez han podido construirlo en este sector residencial que decíamos antes, que es el que tiene un clima más benigno dentro de Castro Ulaca. En cualquier caso, la presencia del torreón, como de las propias murallas, nos están hablando de una serie de obras públicas, de una cierta administración, de un cierto gobierno al interior de Castro Ulaca, que a su vez no implica que automáticamente esto signifique que estamos en una ciudad. Esta puede ser la sala de la asamblea donde se reúnen los vetones cuando están en Castro Ulaca, pero no significa que tengan que estar viviendo permanentemente en esta posición. Y aquí volvíamos a lo que comentábamos antes, de que puede ser un asentamiento estacional, probablemente en los tiempos de otoño, invierno, primavera, cuando menos hay que bajar al Valle de Amblés a hacer las labores agrícolas. Por tanto, el movimiento de subida y bajada, que es realmente complicado, no es tan intenso, y cuando sencillamente hay suficiente reserva de agua para la cantidad de gente que pudiera vivir aquí, y en efecto, por el número de residencias encontradas, bien podían ser 1000 personas o incluso podían llegar un poco más. A partir de aquí, dejando a un lado esta construcción premeditada de este torreón, sala de asamblea, hay otras dos estructuras muy llamativas en Castro Ulaca. Una es un santuario que quedaría al lado norte de esa gran vaguada que estábamos señalando antes, y que directamente aprovechó un nuevo lanchar, una nueva afloración granítica realmente gigantesca, generando una llanura muy interesante, frente a la cual hay una serie de roquedos, de berrocales, prácticamente piedras caballeras, de estas que quedan por encima de otras piedras, que ha sido retallada por los vetones para generar ese singular santuario. Lo llamativo de este santuario es que fue colocado en otro de esos sectores, otro de esos que hemos denominado barrios, en este caso el que se encontraba al norte de la Gran Vaguada, donde la cantidad de viviendas localizadas es mucho más numerosa, la distancia entre ellas es mucho más pequeña, es un sector, entre comillas, más apelotonado, si bien es cierto que dejando completamente libre el área del santuario. Y además un sector donde el viento sopla con más fuerza y las condiciones climáticas son
un poco menos amables que las que podíamos encontrarnos al otro lado de la vaguada. Con lo cual, una vez más, quizás estamos hablando de una jerarquización en la ocupación del territorio, o quizás, sencillamente, la vaguada fue muy útil para sectorizar diferentes clanes betones que podían convivir todos juntos en esta parte de Castro Ulaca, pero que ocuparon el espacio de una forma diferente. Quizás fueran más numerosos los que estaban al norte, los que estamos viendo ahora, de ahí la necesidad de estar más pegados unos a otros, menos habitantes al otro lado, e incluso en esa relación entre clanes por los diferentes barrios podíamos explicar por qué se esforzaron en aprovechar ese afloramiento natural para excavar el santuario, y entonces al otro la vaguada, donde se podían encontrar los otros clanes betones, pues les cedieron otra de las instituciones significativas de la comunidad, permitiendo la construcción de ese torreón sala de asamblea. De nuevo, es posible que en un primer momento, cuando estamos viendo estos espacios donde lo único que hay es acumulación de piedras, el ojo no se haga de inmediato a la lectura de por dónde corrían las viviendas. Solo necesitamos estar 5 minutos paseando por estos barrios residenciales para rápidamente distinguir las alineaciones de piedra que definen estas viviendas. Recordemos, muy sencillas: una parte de habitación, las otras partes de bodegas, graneros, pajares e incluso corrales, y sobre todo donde no hay estructuras de habitación, porque son las vaguadas naturales, que son reconocibles porque son vaguadas, tienen esa forma de vaguada, van en pendiente, y que además, si visitamos Castro Ulaca durante el tiempo húmedo, están completamente húmedas esas vaguadas. En cualquier caso, vamos a volver al santuario porque, insisto, es uno de los elementos más significativos de Castro Ulaca y que nos pueden hacer pensar que, junto a esa labor defensiva que indudablemente el castro tenía, también hay una labor de prestigio, sagrada, religiosa, vinculada no solamente a este santuario, sino a la otra estructura monumental de la que hablaba, que veremos a continuación, que es una sauna. En el caso del santuario, como decía, hay una gran explanada, que es la roca natural, que quizás en algún punto incluso ha podido ser rebajada, frente a la cual había una serie de piedras caballeras, que estas sí que han sido completamente retrabajadas para generar el edificio santuario que podemos ver hoy, y que es uno de los elementos más significativos de Castro Ulaca, puesto que de esta cultura betona la cantidad de elementos monumentales, y apelo de nuevo al vídeo que hicimos sobre el Castro de las Cogotas, no suelen ser tan notables como este que tenemos en Castro Ulaca, y que incluso nos puede llevar a pensar si para ese mundo betón Castro Ulaca podía tener un plus respecto a cualquier otro de los asentamientos. Como digo, por delante de esa plataforma natural hay un escalón que ha sido retrabajado por los betones, un escalón en el que se ha generado una especie de tribuna. Lo que tenemos que pensar, por tanto, es que la ceremonia religiosa, en algún momento el celebrante desde esa tribuna podía mirar hacia el llano que quedaba por debajo de la tribuna, ya fuera para lanzar una prédica, ya fuera para mostrar el resultado de un sacrificio, lo que fuese, bien. Claro, no estamos hablando de una estructura que responda a un plano simétrico bien trabajado. Estamos en el siglo II, en el siglo III antes de Cristo, ya en el mundo de los faraones egipcios en Mesopotamia, y siglos después en Grecia y en Roma ya hacen estos templos proporcionados sobre planta y demás. Aquí directamente los betones han aprovechado unos afloramientos naturales de roca, los han retrabajado un tanto y han conseguido una estructura que no responde a un plano correcto y unos acabados, unos ángulos perfectos. Bien, entonces, la llanura por debajo, esa tribuna, y por detrás está la parte más curiosa, porque nos vamos a encontrar una escalera que permite acceder hasta lo alto de esa roca, y junto a la escalera encontramos una serie de habitáculos por los que quizás se podía derramar algún tipo de líquido, o incluso, si estamos pensando en sacrificios de animales, que se dejara directamente derramar la sangre de la bestia sacrificada por este punto. Es decir, el celebrante llegaba hasta aquí, accedía hasta lo alto de esta roca a modo de gigantesco altar, sacrificaba al animal, la sangre animal se derramaba por estos alveolos que podemos ver, y luego podía contar el resultado del sacrificio, bajando de nuevo por la escalera
acercándose hacia esa tribuna y explicarle a los que le podían estar esperando al otro lado de esa tribuna, en ese escalón inferior, donde hemos dicho que hay una llanura natural generada por la piedra, cuál había sido el resultado del sacrificio. Pues bien, como complemento de este singularísimo altar, tenemos otro edificio que los arqueólogos han definido como sauna. Tendría 3 ambientes. Estamos viendo ahora un espacio con un ventanuco que sería por delante de ese ventanuco. Tendríamos quizás el espacio de calefacción, el horno, la caldera, donde podía llevarse a cabo la quema del combustible que haría funcionar esta sauna. Pasado ese ventanuco estaríamos en una sala inferior con unos bancos corridos de piedra y después una tercera estancia más elevada, una pequeña llanurita. ¿Estamos ante una sauna? Es posible, lo que pasa es que no se evidencian restos de la actividad propia de sauna. O sea, si ese es el horno, pues tendría que haber unos restos de cenizas que a lo mejor con el paso del tiempo, las lluvias y demás han acabado con ellos, o quizás nunca llegó a utilizarse como tal, o quizás si es sauna puede funcionar de otra manera. Por ejemplo, podemos tener unas grandes ollas donde lo que hacemos es calentar el agua y que produzca vapor de agua, pero esas piedras se pueden calentar en otro espacio. El funcionamiento no es claro y incluso en un primer momento se habló si era un horno artesanal de otro tipo, que sea una sauna ritual, es algo que se está elaborando en las últimas teorías. Considero que debe ser cierto, debemos estar todavía dentro de algún tipo de espacio ritual, aunque no queda claro. Merece la pena a lo mejor hacer un estudio más concienzudo para tratar de terminar de entender qué es lo que estamos viendo. En conjunto, cuando visitamos Castro Ulaca estamos ante el mejor asentamiento de la cultura vetona si hablamos desde el punto de vista monumental. La ubicación es espectacular, con las grandes murallas que le rodean, todo ese conjunto de residencias, el torreón, el singularísimo altar, esta posible sauna. Lo que tenemos aquí es un espacio que controlaba indudablemente el Valle de Amblés, de modo que una cultura como la vetona, que era eminentemente ganadera, de ahí la importancia de controlar tanto el norte como el sur del sistema central para garantizar pastos de invierno y pastos de verano para sus ganados, en el caso de Castro Ulaca tenía una ventaja añadida, y es que podían cultivar inmediatamente a la par de su asentamiento en un lugar tan interesante como el Valle de Amblés. Y lo que podía suceder es que durante el verano la mayor parte de la población estuviera en ese Valle de Amblés y durante el invierno, justo cuando parte de la población como ganaderos trashumantes estuvieran llevándose sus rebaños lejos de Castro Ulaca, hacían que aquí subieran las mujeres, los niños, los ancianos, otros que no podían trashumar con los rebaños, de modo que más que hablar de una ciudad como tal, estamos hablando de un conjunto fortificado que de manera estacional podía ser aprovechado por estos vetones para garantizar la seguridad de toda su actividad económica, fundamentalmente ganadera, y que, sobre todo, con la llegada del mundo romano, posiblemente vieron en riesgo y decidieron buscar una ubicación donde todo ese sistema cultural estuviera bien protegido. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.